modelo de formación para la psicología. Lo cual hoy, necesariamente por todas las transformaciones que se han dado en estos más de 70 años, lógicamente debería ser repensado porque claramente hay cosas que han cambiado, pero sin embargo, En breve estamos continuando, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya nuevamente va a estar el ponente ingresando. Esperamos un momento, por favor, mientras se reanuda el internet, por favor. Esperamos un momento y continuamos, ¿sí? A los que están ingresando, por favor, esperamos un momento. El ponente va a ingresar otra vez, ha tenido algunos problemas técnicos, pero ya está reanudando nuevamente, ¿sí? Esperamos un momento. Sí, ya ingresó nuevamente. Retomamos entonces. Se sí. fueron unos problemas técnicos, pero ya estamos acá otra vez. ¿Fueron de usted o fueron míos? Porque puede ser que haya sido Sí, mío. sí, usted me parece, pero estábamos acá en sala esperándolo. Ok, ok. Bueno, ahí cambié. Déjenme un segundo. Ahí vamos. Voy a poner la presentación. Bien, muy bien. Entonces les decía, no sé si alcanzaron a escuchar, que el psicólogo es un dato del siglo XX que se constituye a mediados de los años 40, 50 del siglo pasado y es algo global, no es que solamente se da en América Latina, como por ejemplo aquí tienen los datos más específicos de nuestra región, donde ya desde 1947 en adelante comienza a establecerse los primeros programas de formación en psicología, como son en Perú, el primero se constituye en la San Marcos en 1955. Así que de ahí arranca nuestra historia como profesión. Y la psicología no ha parado de crecer, esto es importante señalarlo, desde aquellos años, al menos en términos de carreras o de creación de programas. Y esto es un dato interesante porque nada hacía pensar que un siglo atrás, si vamos un siglo atrás, para los que les interesa la historia, es bastante ilustrativo esto porque eh, si miramos y miramos históricamente, nada hacía pensar
en 1925 que la psicología iba a llegar a ser una carrera tan exitosa, tan demandada por los estudiantes. Por ejemplo, todos sabemos que, y esto pasa en muchos países, no solo en Argentina, sino en otros, no solo en América Latina, sino en otros contextos, que psicología es la cuarta carrera o la cuarta profesión elegida después de medicina, contador y derecho, o ciencias económicas, contador y derecho. Es más, en algunas ocasiones, psicología le gana en mayor cantidad de estudiantes, mayor demanda a derecho. Eso ahí, o sea, que esto quiere decir que en algún momento puede ser que psicología pase a ser la tercera, superando a derecho en cantidad de... Ahora bien, fíjense estos datos, que son del 2020, con la transición al 2022 de la SUNEDU, que psicología precisamente constata, para el caso peruano en particular, se constata mayor crecimiento en la demanda de estudiantes o cantidad de personas que quisieran estudiar psicología. Esto hay que tratar de explicar por qué ha sucedido que la psicología en tan poco tiempo se convirtió en una profesión tan demandada. También hay que explicar por qué se dio este fenómeno del 2020 al 2022. No es casual, estábamos en el momento de la pandemia. Evidentemente, y acá entra la otra cuestión que tiene que ver con la salud mental, digamos. Y la salud mental no estaba previsto que sea y que haya adquirido la visualización que adquirió con la pandemia. No estaba previsto. Si vamos a un año antes, 2019, si bien había una preocupación por la salud mental, por la depresión, por un montón de cuestiones ligadas a la salud mental en general, pero nada hacía prever lo que después efectivamente pasó. Esto, indudablemente, para todos los profesionales del campo de la salud, en particular la psicología, nos devuelve una gran responsabilidad, no solo de estar mejor preparados y entender cómo va cambiando la dinámica del mundo, las cosas que están pasando a nuestro alrededor, en la vida cotidiana de las personas, sino también en nuestra propia capacitación. Es decir, poder estar actualizado y poder entender esa dinámica y cómo se están dando estas situaciones. Bien, entonces, como les decía, la salud mental, que tuvo en la pandemia un foco de atención y al día de hoy, ya lo vamos a ver con datos, sigue siendo un tema de bastante preocupación, tiene su historia. Y como dije, hay que entenderla como un campo en el sentido de los atravesamientos de intereses, de poder, disciplinarios, económicas, políticas, ideológicas. De hecho, el concepto de salud mental es un concepto que bien vale aclararlo, es un concepto que hoy está más o menos estabilizado, más o menos consensuado y se liga a la noción de salud mental que propone la Organización Mundial de la Salud, que es la más citada. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, ¿qué es la salud mental en términos conceptuales? Hay un gran acierto en la definición, más allá de todas las críticas que recibió la Organización Mundial de la Salud por la definición de ese estado relativo de bienestar emocional, bla, 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 que dice, y no es la mera ausencia de enfermedad, que me parece una definición excelente. Es decir, porque cuando nos ponemos a pensar qué es la salud mental, bueno, la salud mental es tener calidad de vida, la capacidad de poder trabajar, de ejercicio físico, de tener relaciones interpersonales saludables, y no la mera ausencia de enfermedad. Es decir, que la salud mental es algo más que no estar enfermo. Pero ahora bien, ¿qué es eso? Es un montón de cosas, calidad de vida, relaciones interpersonales, poder trabajar, tener un propósito de vida. Es decir, como ven, es un concepto bastante elástico donde podría integrarse y lograr una definición sería casi imposible. Con esto quiero decir algo que me gusta repetir siempre y que tiene que ver con lo siguiente. La noción y la categoría de salud mental, incluso el campo de salud mental, tiene una génesis, tiene una constitución que ahora la vamos a repasar brevemente. Pero sí me gusta indicar que la categoría de salud mental que hoy ha llegado a una estabilidad no siempre existió. Es decir, la concepción que hoy tenemos de salud mental no siempre existió. Y ahora vamos a ver por qué. Pero también tenemos que tener en cuenta que si bien no siempre existió, no quiere decir que la noción que hoy está más o menos estabilizada vaya a ser para siempre. También puede cambiar. ¿Y de quién va a depender esos cambios? Por supuesto, de la investigación, de los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental y que propongan rectificaciones y nuevas evidencias para mejorar lo que hoy tenemos como estabilizado. Pero bien, ¿qué sucede con la salud mental y que se constituye, que es la otra pata de esta historia, la psicología, la salud mental y la inteligencia artificial? Bueno,
post Segunda Guerra Mundial y la aparición de la Organización Mundial de la Salud, se cambia este énfasis, esa nueva concepción, donde se sale de la representación de salud mental que reemplaza la concepción de higiene mental. Es decir, esta idea, todo el que conoce la historia de la psiquiatría sabe que antes de hablar de salud mental, el énfasis estaba puesto en la enfermedad mental, en la sinrazón, en la locura, en el degenerado, en un montón de categorías de gente que era excluida del ámbito social porque se lo consideraba un enfermo mental y sin capacidad de recuperación. Precisamente otra de las cosas que se da al cambiar el énfasis de la enfermedad por el de la salud es una recategorización del sujeto, ya no es un sujeto incapacitado, sin la posibilidad del restablecimiento de la salud, sino que ahora puede tener una reinserción social. Se cambia, y ese es un gran cambio realmente de énfasis, de enfoque, porque incluso después se va a hablar de la salud en términos más positivos que negativos. Por supuesto aparece la integración de los organismos internacionales, la psicofarmacología también tiene una revolución en esos años, alrededor de los años 50, aparecen los famosos chalecos químicos, y hoy por hoy es la propuesta de tratamiento desde la psiquiatría biológica predominante para el tratamiento de las enfermedades mentales. Por supuesto que la psicología y la psiquiatría también tienen desde el ámbito de las psicoterapias una alternativa, que es el tratamiento por la palabra y la escucha, y las diferentes técnicas que se han creado a partir de los años 60 en adelante. La psicoterapia también ha tenido su emergencia en ese contexto, más allá de que ya estaba Freud un siglo atrás, ya desde principios del siglo XX, ya él había propuesto un modelo de psiquismo, un modelo de entendimiento del funcionamiento humano, y ya había propuesto la cura por la palabra, precisamente se lo considera un pionero, digamos, de la psicoterapia moderna al proponer precisamente la escucha como tratamiento alternativo a la internación, a los tratamientos históricos del electroshock, electroterapia, el chaleco que se daban en los manicomios. Él propone el tratamiento por la palabra y la escucha. Y es la alternativa también, sigue siendo hoy, a el de la psicofarmacología para el tratamiento y el abordaje de las enfermedades mentales o los padecimientos de salud mental. Desde luego también se produce la asunción de los estados, asumen que la salud pública y la salud mental dentro de la salud pública es un asunto de Estado, cosa que antes no estaba así. Antes era más bien de beneficencia, de gente que contribuía para que se constituyeran hospitales psiquiátricos específicos para atender a los enfermos mentales. También aparece el enfoque comunitario, a fines de los años 50, 60, se hace fuerte el enfoque comunitario y el Perú está muy presente en los centros de salud mental comunitarios. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque esto tiene que ver con toda una política a nivel internacional y particularmente en Interoamérica, en todas las Américas, donde el enfoque comunitario se vuelve un aspecto importante. ¿Qué significa eso? Significa que ya no es aislar al sujeto en nosocomios, en hospitales, sino que las condiciones de salud se restablecen en la propia comunidad. Un individuo sin su comunidad es la nada misma. Es decir, hay que enfocar el trabajo en ese contexto, porque ahí, además, donde surgió sus padecimientos, ¿no? Desde luego también hubo un cambio de la financiación, ya no es que en manos de la beneficencia, sino además en leyes y legislaciones de salud mental. ¿Y qué sucedió también? Lo más moderno es que se asume que la salud, y la salud mental en particular, es un derecho humano fundamental, cosa que todavía no hemos avanzado demasiado, pero bueno, más o menos esas son las características de este campo que definen hoy la salud mental. Ahora bien, dentro de la inteligencia artificial, es interesante situar que también para aquellos años se empieza a constituir la fase más contemporánea. Se cita 1956 como el nacimiento oficial de la inteligencia artificial. En este texto de Gartner, Howard Gardner, conocido por todos nosotros como por sus famosas publicaciones sobre las inteligencias múltiples, tiene este libro también, La Nueva Ciencia de la Mente, que es una historia de la revolución cognitiva, donde se incluye la inteligencia artificial. La revolución cognitiva fue paralela o fue parte de la inteligencia artificial. En realidad, este es un armado histórico del pasado para poder comprender cómo devino, digamos, y ubicar ciertas coordenadas históricas, tanto para el desarrollo de las ciencias cognitivas, pero también nos sirve para la inteligencia artificial. En realidad, Garner replica en ese libro todo lo que habla sobre inteligencia artificial, porque no es lo único que habla de las ciencias cognitivas, más
en sentido amplio, a un texto que es de Pamela McCurdo, que tiene ahí, que se llama Máquinas que piensan, que fue la primera que historió, se interesó por historiar la historia de la inteligencia artificial. Pero ¿qué decía Gardner ahí? Ese hexágono cognitivo que aparece ahí es parte de un informe que George Miller, uno de los pioneros y participantes del movimiento cognitivo en Estados Unidos de los años 60, eleva como reporte a las fundaciones que fueron muy importantes, la Fundación Rockefeller, Ford, entre otras, que financiaban los famosos coloquios, financiaban las investigaciones, los encuentros entre todos estos investigadores. Entonces él tiene que elevar un reporte de lo que habían logrado y los avances. Entonces ahí coloca el hexágono, el famoso hexágono de las ciencias cognitivas, y como verán, las disciplinas que están, la filosofía, la psicología, la lingüística, la antropología, la inteligencia artificial y las neurociencias. Es decir, ya estaban en esos años también las neurociencias, la nueva faz, ¿no?, de lo neuro transformado en neurociencias. Pero la inteligencia artificial ya era parte también, y tenía una vinculación lógica con la psicología, entre otras cuestiones. En aquel momento, Gardner definió, esquematizó, digamos, el nacimiento de las ciencias cognitivas en 5 supuestos que atravesaron el campo. Por supuesto que no era toda la psicología, no era toda la filosofía, no era toda la lingüística, no era toda la antropología. Era la psicología cognitiva en particular, la filosofía de la mente, que es una nueva filosofía que se interesa fundamentalmente por filosofar o aportar conocimiento teórico epistemológico acerca de si las máquinas pueden pensar, si las máquinas pueden sentir, si las máquinas pueden simular la inteligencia humana. Esos eran los debates de la filosofía de la mente. Hay libros por doquier sobre eso y ha habido debates numerosos sobre esos temas, ¿no?, que hoy vuelven a ser punta precisamente por todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y su nueva faz de los chatbots, etc. O los nuevos lenguajes, los nuevos grandes lenguajes de la programación y toda la cuestión algorítmica. Dentro de la lingüística tampoco era todo el campo de la lingüística cognitiva, y fundamentalmente un actor que hoy sigue vivo, aunque ya es más conocido como un politólogo, pero que era Noam Chomsky, uno de los que participó y además uno de los críticos hace un par de años atrás, que escribió un famoso texto en el New York Times donde hablaba de que las falsas promesas del ChatGPT, un gran crítico de la inteligencia artificial y de los chatbots, y lo que él decía que es un software de plagio. Él dice que el ChatGPT es un software de plagio que no crea nada porque copia, en realidad combina datos de cosas ya preexistentes, ¿no? Entonces él cierra, por lo menos la opinión que dijo en ese momento. Después vamos a discutirla. De hecho, nosotros personalmente le he puesto a prueba esa tesis de si efectivamente no crean nada. Yo creo que sí en algún punto crea algo, pero tiene su riesgo. Pero sí es cierto, sí coincido que es cierto que combina datos. Y esto después lo vamos a ver cómo esto puede ser un riesgo cuando hablamos de salud mental, en esta articulación a donde quiero llegar, que tiene que ver entre inteligencia artificial y salud mental. Bien, en ese momento Gardner representó la ciencia cognitiva, donde había un supuesto central, el de las representaciones, el uso de la computadora como una energía mente computadora, esto de simular la mente humana a través de las computadoras. En ese momento también se decía que por cuestiones metodológicas era necesario dejar de lado el tema de los aspectos, el contexto, la cultura y la historia, porque metodológicamente no se podía avanzar. Cosa que después Jerome Bruner, psicólogo cognitivo estadounidense también, que vivió casi 100 años, o uno de los padres también de la moderna psicología cognitiva, dijo, era necesario precisamente eso, que era lo más auténticamente humano, más importante para ese movimiento cognitivo, que se había dejado de lado, era necesario volverlo a reintroducir como tema. Por eso él habló de la necesidad de la segunda revolución cognitiva, volver a introducir todos estos temas que se habían dejado de lado. Lo mismo que la creencia. Otro supuesto era la creencia de los estudios interdisciplinarios, era altamente transdisciplinario, esos coloquios, congresos y demás estaban compuestos por, y es interesante, como les decía hace un rato, desde el punto de vista de historia de la ciencia, como matemáticos, informáticos, ingenieros, que nada tenían que ver, que estaban trabajando en campos diferentes, dialogaban con sociólogos, con antropólogos, con psicólogos, con lingüistas. Es decir, rara vez se produce algo así tan extraordinario en términos de lo que es transferencia de conocimiento. Y bueno, desde luego, la ciencia cognitiva en ese momento, ¿no?, retomaba viejas discusiones acerca de qué es el conocimiento, ¿no? Tema que sigue siendo hoy un tema de preocupación, o por lo menos lo es para
para mí. Bien, obviamente también Thor Garner concluía su libro en su capítulo final en la paradoja computacional, que precisamente este hecho de que de simular la mente humana y demás tenía su propia limitación, entonces se transformó en la propia paradoja, digamos, que no podía realmente procesar, como dice ahí, mientras que los sistemas informáticos procesan información siguiendo algoritmos predefinidos, la mente humana exhibe propiedades emergentes como la conciencia, la creatividad, la experiencia subjetiva, que desafían la explicación puramente computacional. Eso era básicamente lo que hoy, la paradoja computacional, lo que hoy podemos decir podría ser la paradoja de la inteligencia artificial. ¿Es tan así realmente? Hoy se está discutiendo, acabo de participar en un coloquio hace 3 semanas atrás, donde precisamente se discutía si la inteligencia artificial tiene conciencia o no, si la inteligencia artificial ha alcanzado ese nivel de singularidad, es decir, de crearse a sí misma un estado mental, algorítmico, como quieras llamarse. Bueno, es una discusión, esto es más o menos como, estos debates son parte de lo que es la filosofía de la mente, o que se llamó la filosofía de la mente, pero son debates que siguen actualmente vigentes. Como les dije, inteligencia artificial, cibernética, cognitivismo comparten un, un núcleo de efervescencia científica ya alrededor de esos años 50 del siglo pasado, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial se la considera, nació en esa conferencia de Dortmund, donde científicos como McCarthy, Minsky, Shannon propusieron simular la mente humana mediante máquinas. Sus leyes, su base incluyen, obviamente, Alan Turing, el marco teórico lógico de los parados algoritmos, de 1936, la cibernética de Norbert Wiener, el cognitivo de Newell Simon, entre otros. Acá hay una pequeña síntesis, pero bueno, son algunos de los padres fundadores o que dieron origen a la inteligencia artificial, muchos ligados a la psicología, o que trataban de entender la mente humana, pero simulándola a través de las computadoras. Ahora bien, el encuentro entre la salud mental con la inteligencia artificial. Si tenemos que en 1956 es el acto fundacional, en realidad hay antecedentes, pero bueno, vamos a tomarlo como ejemplo. El primer chatbot será en 1976. Joseph Weizenbaum, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creó un bot que simulaba un terapeuta rogeriano en 1966, procesando palabras clave para generar respuesta. Aunque era un simple script, algunos usuarios lo humanizaron. Es lo que hoy está pasando. Mucha gente piensa que los chatbots y los agentes que ahora se están creando ya más especializados, que voy a comentar, son algo novedoso. En realidad, fíjense, tiene más de 50 años, más de 70 años de historia, más o menos. En 1976 se creó un sistema experto para diagnósticos médicos. Adaptaciones posteriores como el DART, diagnóstico de ansiedad, usaron reglas lógicas para evaluar síntomas. Es decir, es algo de lo que ya hoy se está usando para el diagnóstico psicológico. Caduceus fue otra que diagnosticaba en 1980 enfermedades mentales con un 85% de precisión. ¿Qué quiere decir? Que hoy también hay algo de lo que se está utilizando la inteligencia artificial para la precisión del diagnóstico médico en general, de la salud en general, pero de la salud mental en particular. Y bueno, las terapias cognitivo-conductuales ya de la década de 1990, 2000, ya se habían creado programas como WOET, aplicando las terapias cognitivos conductuales vía chatbot, con eficacia comparable a la terapia presencial. Es decir, que ya estaba desarrollado esto, no es nada nuevo. Lo que pasa es que hoy hay un uso popular, que es el riesgo del cual voy a hablar más adelante, o de aquí en breve. Entonces, salud mental e inteligencia artificial, ambos comparten un interés común por la mente, pero con objetivos y enfoques diferentes. La salud mental busca atenuar el sufrimiento humano y estimular una visión positiva de el cambio. ¿Sí? Ese era el fin, digamos, tratar de tener una visión mucho más positiva de la salud, ampliar el espectro y sacarlo del enfoque de la enfermedad. Nada hacía prever su vinculación con la inteligencia artificial, que más bien lo que intentaba era replicar la inteligencia humana mediante el modelo computacional. Ahora bien, ¿cuáles son los impactos contemporáneos que se están dando? Bueno, ustedes lo saben, son datos que se han difundido recientemente. La salud mental es la principal preocupación de salud en el mundo. Una encuesta que se hizo a nivel global indica que del
27% en 2018, pasamos al 45% en 2024, según los encuestados de 31 países. Es decir, por primera vez, la salud mental se constituye en la preocupación más importante de las personas. Y esto redunda un poco en lo que yo había señalado al comienzo. Es decir, esto tendrá que ver, sin duda, como explicación respecto de por qué hay tanto interés en estudiar psicología, por qué la psicología es tan demandada. Sin duda que sí, es parte de la explicación. Hay otras cosas más de las cuales no me puedo detener por razones de tiempo, porque aparte tampoco es el objetivo de hoy. Pero claramente hay algo que nos está diciendo la sociedad, que hay una preocupación por la salud mental, hay una preocupación importante por la generación y cómo se están gestando los vínculos humanos, las interacciones interpersonales, la tecnología, sin duda, desde el nuevo siglo, tengamos presente que ya llevamos recorrido un cuarto del siglo XXI. Esto no es poco. Cuando uno lo mira en perspectiva, no es poco tiempo, es bastante como para analizar. Sin duda el factor tecnológico, ya desde el fin del siglo XIX, desde la década del 90, la aparición de Internet, etcétera, pero fundamentalmente con todo el desarrollo tecnológico que se han dado en estos últimos años, inexorablemente está generando algo que ya no debería incluso ser planteado en términos de ver los vínculos artificiales con los vínculos humanos. En realidad, ya es parte de nuestra vida cotidiana. Ya hay generaciones, como ustedes saben, que se están formando en un mundo mucho más tecnológico y mediado no solo por las pantallas, sino por la inteligencia artificial y por la conexión de cómo se generan los vínculos humanos. Eh, Creo que no lo puse acá hoy, pero hay datos que indican que, los tengo acá en mi teléfono, cómo se conocen las personas. ¿Dónde se conocen? Bueno, el primer medio, el 51% se conoce a través en línea. Después el 16% amigos, el 9% en el trabajo, 6% en restaurante, 5% en familia, 4% en escuela, iglesia, 2% vecinos y universidad, uno y uno. Es decir, claramente lo tecnológico, eh, las redes sociales están, o lo que es el mundo de las redes sociales, está aportando, digamos, el mayor porcentaje de vinculación. Esto lo sabemos empíricamente porque, bueno, todos vivimos en la misma época. Ahora bien, ¿cuál es el uso mayoritario que se le está dando a la inteligencia artificial según el reporte de Harvard Business Review, recientemente publicado? ¿Cuál es el uso principal que se le dio en el 2025, es decir, el año pasado? Precisamente lo que tiene que ver con la terapia, utilizar a las diferentes herramientas de inteligencia artificial para hacer consultas de tipo psicológica, de tipo sentimentales, de cuestiones de salud mental, de propósitos de vida, de organización de la vida cotidiana. Por primera vez supera, respecto al año 2024, la mayor utilización. Antes, en el 2024 en el primer lugar estaba la generación de ideas. Usábamos el chat GPT o las diferentes herramientas para generar nuevas ideas. Ahora lo que estaba en segundo lugar pasó al primer lugar. Es más, ya se usa menos todavía. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente está utilizando las diferentes herramientas de inteligencia artificial para hacer consultas que deberían ser evacuadas ¿dónde? Con profesionales de la salud mental, psicólogos entre ellos. ¿Y por qué esto es una preocupación? Por ejemplo, acá les voy a presentar un estudio del 2024, donde Riley presenta un estudio que analiza tres conversaciones, tres diferentes interpretaciones con el chat GPT. Por ejemplo, un terapeuta que busca ayuda para diagnosticar y tratar a un paciente con fobia social. Es decir, utiliza el chat GPT para mejorar la precisión diagnóstica. Después, un paciente de terapia psicoanalítica que utiliza chat GPT para interpretar un sueño durante un receso terapéutico. Y después, también un análisis de una persona con problemas de salud mental que recurre a un chatbot como alternativa a la terapia profesional, que es básicamente lo que hoy se está popularizando. ¿Cuáles son los hallazgos principales para el psicoterapeuta? Es decir, que buscaba mejor apoyo diagnóstico y tratamiento. ¿Qué dice los resultados? Dice, ofrece diagnósticos generales y sugerencias de tratamiento, pero sus respuestas son limitadas y no menciona técnicas claves de enfoques menos conocidos como la logoterapia. Es decir, ¿qué tiene sus sesgos?
Para el paciente que intentaba auxiliarse a través del chatbot para interpretar sus sueños, dice, el chatbot puede proporcionar interpretaciones del sueño desde múltiples enfoques, aunque estas son genéricas y carecen de profundidad teórica. La verdad que sirve poco, concluyen, ¿no? Para el paciente sin terapia, es decir, aquel que buscaba un reemplazo, un auxilio como un terapeuta. El chat GPT brinda respuestas empáticas y consejos prácticos, pero insiste en la necesidad de consultar a un profesional, destacando su incapacidad para evaluar contextos individuales complejos. Eso es cierto. Ahora, precisamente por todos los acontecimientos que han pasado, de situaciones bastante complejas con los chatbots, donde se genera dependencia emocional. Ahora, ¿no? Hay gente que podríamos metaforizar, incluso una canción muy famosa, que en Argentina se conocía, creo que en Perú también, que era estoy saliendo con un chabón, ahora sería estoy saliendo con un chatbot, ¿no? Sería la metáfora más adecuada. Y efectivamente, ya hay gente hay varios reportes donde se está dando esta situación. Se está utilizando, erotizando el uso de la inteligencia artificial como un suplemento a la relación humana. Y por otro lado también lo que se están dando bastantes situaciones complejas de situaciones donde utilizándola como consulta, claro, las guías son bastante complacientes y poco críticas. Si precisamente el rol de una terapia es el cuestionamiento, para modificar algo. Bueno, también se está dando en este uso popular el reforzamiento de patrones en lugar de cambio. Y bueno, eso es otra de las complejidades que tenemos. ¿Qué concluye entonces? Limitaciones. El estudio señala que el ChatGPT tiene un sesgo hacia las terapias cognitivos conductuales y otros enfoques dominantes, ignorando métodos alternativos que podrían ser más adecuados para algunos pacientes. O sea, ojo con eso, en el diagnóstico y la orientación del tratamiento. El chatbot no puede captar señales no verbales ni adaptarse a la singularidad de cada caso, lo que limita su efectividad como herramienta terapéutica autónoma. Aunque se mencionan múltiples enfoques, hay un sesgo hacia determinadas teorías o clínicas. El autor también plantea preocupaciones éticas, como todos ya lo sabemos, como la responsabilidad en caso del daño del paciente y la falta de regulación del uso en salud mental. Es decir, ¿qué pasa si se produce algún daño al paciente? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es responsable? Conclusiones. A pesar de sus limitaciones, el chat GPT puede ser un complemento útil en psicoterapia, especialmente para pacientes sin acceso inmediato a profesionales. Sin embargo, su uso debe ser crítico y supervisado. Se necesitan regulaciones para garantizar la precisión y equidad de su respuesta. El chatbot ofrece un espacio seguro para expresar emociones, pero su falta de personalización y énfasis en terapias cognitivo-conductuales pueden llevar a soluciones inadecuadas para algunos usuarios. Bueno, acá les voy a contar brevemente un experimento que hicimos recientemente. Les doy un poco el contexto. Es un estudiante de doctorado de psicología en Argentina que tuvo un intercambio con una chica durante un mes y medio. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué le pedimos? Obviamente con la autorización de ambos, descargamos las conversaciones que tuvieron por WhatsApp y le dimos una instrucción, que uno utilizaba Gemini y otro ChatGPT, dos diferentes herramientas de inteligencia artificial, con la siguiente consigna. Fíjense, podrías realizar un análisis de estas conversaciones y sugerir patrones de interacción, datos curiosos y significados conversacionales. Esto él lo hizo con Gemini y ella lo hizo con ChatGPT. Después nosotros agarramos esas dos análisis y hicimos un metaanálisis con Perplexity, otra IA. Pero ahí lo que le pedimos es que analizara los análisis que habían hecho cada uno para ver técnicamente cómo la propia evaluaba la CIA. No logramos grandes resultados, eso no lo voy a mostrar porque es muy extenso, pero en otra ocasión podría ser interesante analizar, y de hecho estamos haciendo más experimentos para poner la prueba. Yo creo que primero, antes de confiar ciegamente, está casi anticipando una conclusión, antes de confiar ciegamente en la inteligencia artificial, hay que poner la prueba, hay que testearla, y eso es nada más y nada menos que un uso crítico de la inteligencia artificial, que es lo que se pregona hoy actualmente y que obviamente yo recomiendo. Entonces,
Recuerda, podrías realizar un análisis de estas conversaciones, sugerir patrones de interacción, datos curiosos y significados conversacionales. Acá les voy a mostrar brevemente un poco cuál fue el análisis que hizo Gemini y ChatGPT. Aquí tienen el análisis solicitado. Este análisis de la interacción entre X, él y ella revela una dinámica de estira y afloja, muy interesante, marcada por el humor, la ironía y una tensión intelectual coqueta que ha ido evolucionando en menos de un mes. Aquí tienen los patrones, datos curiosos y significados detectados. Resumen del diagnóstico. Está en una fase de escala intelectual. Ella usa sus ocupaciones, trabajo, maleta, perro, amigas, como un escudo. Pero su mensaje reciente, el de arriesgado, el de los lunares, indican que ese escudo está bajando. La formalidad que ella le critica a él, es en realidad lo que le genera intriga. Y después ustedes saben que ahora está dándote sugerencias y te hace preguntas el chat GPT, ¿no? Incluso ahora lo que he visto, la evolución, porque han ido evolucionando, obviamente, estas herramientas, te hace pregunta a vos. Dice, no, me interesa conocer tu opinión. Entonces hay que repreguntarle, ¿vos qué opinás? Porque ella te pregunta a vos. Bueno, Gemini para mí tiene costado de mujer, ChatGPT hombre, pero no importa. Cuestiones de género que no era el caso. Sí, interesante discutir porque sabemos que la IA también tiene sesgos de género. Ya eso sabemos, pero bueno, ¿qué, ¿qué dijo el ChatGPT? Coloco el ChatGPT porque mucho más rico en el análisis que hizo. Sí, hay bastante material para leer en el subtexto. Esto le pertenece a ella, porque lo hicimos con los dos diferentes. ¿Por qué? Porque suponemos a priori que utiliza las interacciones previas que ellos cada uno tienen con su inteligencia artificial, con sus chat, ¿no? Vamos a llamarle chat. Lectura general. La conversación nos muestra una dinámica de coqueteo progresiva. Por cierto, son bastante parecidos los análisis, pero el chat GPT fue mucho más técnico, ilustrativo y con una precisión absoluta. O sea que ambos reconocían que lo que había analizado ambas inteligencias artificiales daban la tecla con el análisis de lo que ellos habían vivido, como realidad presencial, física o lo que fuera que ellos tuvieran como interacción real. Entonces la conversación muestra un coqueteo progresivo, informal, con humor y ambigüedad, pero con un patrón muy claro. Hay interés mutuo, aunque la concreción ha sido irregular. No parece una conversación fría ni puramente amistosa. Tampoco parece una conexión todavía sólida o estable. Es más bien una dinámica de atracción ligera con tensión lúdica, donde ambos prueban terreno, pero sin terminar de instalar una consistencia real. Patrones de interacción. Él suele iniciar a empujar el contacto. X, él abre varias veces. Hola, fantasma. Buenas, ¿cómo vas? Fantasma, ¿cómo vas? Propuestas de verse, invitaciones abiertas, relativamente directas. Esto sugiere que él está sosteniendo gran parte del avance logístico. No solo busca hablar, busca concretar encuentros. Tú respondes con buena energía, pero con ritmo intermitente, o sea, ella. Este es el análisis de ella, ¿sí? Tu tono nunca es cortante, de hecho, sigues el juego, haces bromas, lo provocas un poco, también propones alternativas. Pero varias veces aparece este patrón. Aceptas la posibilidad de verse, dejas la puerta abierta, luego se enfría, se demora, se cancela. Esto explica bastante el apodo de fantasma. Conversacionalmente no parece un insulto real, sino una forma de marcar. Hay interés, pero aparece y desaparece. La relación se sostiene mucho con humor compartido. Hay varios códigos internos que ya funcionan como mini rituales. Fantasma, de gira, la parejita, adivina qué. Comentarios medios teatrales irónicos. Esto es importante porque cuando una conversación crea microlenguaje compartido, deja de ser puramente casual, ya hay una pequeña cultura entre ambos, entre ustedes. Eh, Hay una tensión entre espontaneidad y falta de estructura. Casi todos los patrones tienen una lógica de vemos, te aviso, cuando estés seguro, si sigo por acá, si querés, como prefieras. Esto mantiene el tono liviano, pero también hace que la conexión quede en una especie de limbo operativo. Interesante metáfora. Hay atracción, pero poca conexión logística. Patrones emocionales y psicológicos. El perfil conversacional. Él parece combinar varias cosas. Iniciativa, busca, propone, insiste, retoma. Humor con pequeños desafíos. No te habla desde un lugar ultra complaciente. Usa frases como, ya lo descubrirá, no cifro mis expectativas en el azar, no me provoques, te habla del... Esto es una imagen de alguien que quiere verse seguro, relajado y con picardía. Interés físico romántico creciente. Al principio el tono juguetón, social, más adelante pasa a insinuaciones más claras. No me provoques, debilidad por las tentaciones, pasar a probar tus defensas. Ahí la conversación ya no es neutral. El subtexto sexual aparece de forma bastante evidente y tu perfil conversacional, el de ella. Tu estilo acá es interesante porque mezclas inteligencia lúdica, no respondes lineal, tomas frases y las giras con humor. Por lo menos no de género. Si tienes una buena excusa, y take it.
me causa un poco de gracia tu formalidad, debería ser un poco más arriesgado entonces. Interés sin entrega total. No te cierras, pero tampoco te entregas del todo a su marco. Mantienes una pequeña distancia estratégica. Coqueteo con control. A veces eres tú quien enciende, reenciende. Mandas canciones, escribes que onda fantasma, adivina qué, lo picas con debería ser un poco más arriesgado. Esto muestra que si participas de la atención, no solo la recibes. Significados conversacionales más profundos. Fantasma no significa rechazo, significa inconsistencia percibida. Ese apodo funciona como broma, reclamo suave, intento de generar continuidad. No está diciendo no me interesas, está diciendo algo más parecido a apareces cuando aparece y eso ya lo noté. Como recurso también le sirve para abrir conversaciones sin ponerse demasiado vulnerable. La conversación tiene más química en el plano verbal que en el plano práctico. Esto es clave. Hay ritmo, picardía, código, referencias compartidas, tensión. Pero al pasar al mundo real aparece demora, ambigüedad, cancelaciones, planes medio improvisados. Entonces el vínculo funciona bien como un juego conversacional, pero todavía no demuestra una base fuerte de consistencia. Él está tanteando cuándo puede avanzar. Él va midiendo, primero humor, familiaridad, después propuesta de salida, luego insinuación, finalmente imitación más íntima. Esto indica que va leyendo el terreno y escalando según tu respuesta. No aparece desinteresado ni pasivo. Tú estás administrando la cercanía. Tu actitud no es de rechazo, es más bien curiosidad, diversión, cierta reserva, control de tiempo. Esto puede ser atractivo, pero también puede hacer que la otra persona sienta que la conexión no termina de estabilizarse. Datos curiosos de la conversación. La relación se construye mucho más por el callback que por profundidad. No habla mucho de temas profundos, valores, historia personal o visión de Dios. Lo que une la conversación es más bien running shot, referencias previas, pequeñas escenas compartidas. Esto crea complicidad, pero no necesariamente intimidad profunda. Dos, la parejita funciona como símbolo de complicidad. Ese tema aparece más de una vez y se transforma en una referencia privada. Es importante porque las referencias externas compartidas suelen servir como pegamento social. Ahí se la remandó el chat GPT, que en realidad contagio social. Entiendo que está haciendo referencia a eso, ¿no? O entendemos. Tú introduces estímulos culturales y él responde simbólicamente. Ejemplo, la canción no responde de forma plana, sino con una frase casi política. Por suerte, destino siempre hay versiones alternativas. Eso indica que él quiere proyectar un estilo más seguro, ligero, literario, ingenioso, no solo práctico. Hay un vaivén entre sofisticación y caos. Por el momento, el intercambio suena casi elegante o intelectual, por otro, muy improvisado, nocturno e impulsivo. Esa mezcla suele generar química porque combina juego verbal, espontaneidad, algo de tensión urbana nocturna. Señales de interés real. Las hay, y varias. De parte de él, describe repetidamente, retoma después del silencio, insiste en verse, propone fecha, lugares, acepta cambio de plan, escala el tono de insinuación física. Eso normalmente sí indica interés. De parte tuya, sigue la conversación, le respondes con humor, también lo buscas, propones días concretos, compartes música, mantienes el código de complicidad. Eso también indica interés, aunque más administrado. Obstáculo principal de la dinámica. Fíjense todo lo que ha analizado el ChatGPT de una simple conversación de un mes. El obstáculo no parece ser la química, parece ser la consistencia. Más exactamente, conexión sí, timing no, deseo probablemente sí, estructura no tanto. En otras palabras, hay tensión, pero no todavía una dinámica firme. ¿Qué dice esta conversación sobre la relación? Diría que el significado de conversación global es este. Es una conexión con atracción mutua, sostenida por humor, picardía, referencias compartidas, donde él empuja más la concreción y tú mantienes una posición receptiva pero intermitente. La relación no está fría ni cerrada. Está en una etapa de tanteo donde la química existe, pero la consistencia todavía no. Lectura breve de cada uno de ustedes, el proyecto, iniciativa, ella, carisma, bla, 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 te lo voy a pasar. Conclusión más honesta, dice ChatGPT. Mi lectura es que si hay coqueteo real, si hay atracción, él parece más persistente en la ejecución, ella parece más ambivalente en el ritmo, aunque no desinteresada. La dinámica está más fuerte en el plano de la química conversacional que en el de la construcción real de vínculo. Eso no significa que no pueda crecer. Solo significa que por ahora el patrón dominante no es relación en desarrollo estable, sino flirteo con potencial, todavía desordenado. Si querés, te hago una segunda etapa de capa de análisis, qué siente él, qué proyectas tú, etcétera, etcétera. Interesante, porque después, ¿qué hicimos? Le pedimos a él que él hiciera una segunda pregunta siguiendo el hilo. Ahora bien, en función de la dinámica planteada en esta interacción, ¿qué debería hacer X? ¿Y qué debería hacer ella? Pero en este caso lo hicimos con él, para no hacerla tan largo. Y acá van los segundos. ¿Qué debería hacer X si ella sigue en una posición evasiva? Le hicimos primero la pregunta que debería hacer si, ¿qué es lo que queríamos lograr con estas preguntas? Queríamos poner a prueba
lo que normalmente la gente suele preguntar, hacer preguntas muy básicas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me recomendás que haga según la posición, según esta dinámica? Bueno, le hicimos dos preguntas, pero tratando de ver. Ahora, cuando la gente viene a consulta, obviamente hay una distancia. Esto va a ser parte de las conclusiones y cuál es la gran diferencia, ¿no? Pero fíjense lo que él propone. Ahora, como yo no tengo posibilidad de preguntarles, pero lo que acabo de ilustrar, lo que se acaba de ilustrar con este ejemplo, es una escena típica de ghosting. O lo que comúnmente que nos preguntamos nosotros, ¿desde qué marco teórico está respondiendo la inteligencia artificial? ¿De dónde tomó la información? ¿Qué perfil, qué sesgo, o evidentemente tiene un sesgo, eh, elaboró este tipo de respuesta o este análisis? Incluso frente a esto, dice, ¿qué debería hacer X si ella sigue en una posición evasiva? Bueno, fíjense lo que le dice. O sea, imagínense que ustedes hicieran lo mismo y la están utilizando como una fuente de consulta para orientar la decisión respecto a una interacción que ustedes, o un patrón de interacción, o una relación que ustedes están teniendo, o una interacción, porque en realidad no es una interacción, no es una relación. Nosotros no le pedimos que analice una relación, sino una interacción conversacional. Sin embargo, fíjense que lleva el sesgo a que fuera una relación. No toda interacción conversacional necesariamente debe terminar en una relación. ¿Por qué? Plantearla a priori, una de las preguntas que nos hicimos. Pero también nos empezamos a preguntar desde dónde está interpretando, dónde está analizando esta situación conversacional. Y bien, fíjense lo que le recomienda Gemini a él. Él debería aplicar una retirada táctica inmediata. Aquí está el manual de acción para esta situación específica. Principio de cero inversión. Si ella entra en el ciclo de excusa, estoy ocupada, te confirmó luego, me surgió algo, debes dejar de perseguir. La persecución, aunque sea bajo el disfraz de interés o invitación, va a ir al hecho de que ella tiene el control total de tu agenda y de tu atención. La acción, si ella propone una excusa, no insista, no preguntes cuándo puede ni intentes reprogramar. ¿Qué decir? Un simple y elegante, entendido. Avísame cuando estés menos caótica, que por acá sigo con mis planes. Saludo. ¿Por qué funciona? Es el mensaje de mayor valor posible. Comunica que no estás disponible para hacer su plan de reserva y que tu tiempo es también valioso como el de ella. Romper el patrón de observar. La dinámica nutrió mucho al hablar de tercero. Si ella vuelve, probablemente que esté usando esta dinámica como una zona de confort, donde no tiene que comprometerse emocionalmente. La acción deja de ser el colega de observaciones. Si ella intenta sacar tema sobre alguien más o sobre el entorno para evadir la atención entre ustedes, no le sigas el juego, cambia el tema a algo tuyo o simplemente cierra la conversación. Pero acá viene lo interesante, el ghosting de alta calidad, silencio total. Es decir, efectivamente detectó lo que se suponía a priori y que las personas ya involucradas sabían de antemano que era una situación típica de las que se presentan constantemente. Pero ahora, el riesgo, nosotros notamos, y por eso el experimento es si ella es precisamente lo que te recomienda. Si ella sigue con la evasión, la respuesta más poderosa es el silencio absoluto. La acción, desaparecer del radar. No veas sus estados, no reacciones a su mensaje, si no son directos o concretos. La lógica, ella tiene a un doctor que siempre está ahí, listo para analizar la situación o proponer un plan. Si ese doctor desaparece, el espacio que antes ocupaba se vuelve un vacío que ella empezará a notar. El miedo a perder la atención de alta calidad suele ser el detonante que hace que una persona evasiva cambie su postura. La reasignación de recursos, en psicología esto se llama ambivalencia, ya lo sabemos, el diagnóstico definitivo para él. Si ella sigue siendo evasiva después de que tú ya diste los pasos claros, invitación, desafío, coqueteo, ella no está lista o no tiene el interés suficiente para el nivel de juego que tú propones. La prueba de fuego. Tras el próximo comentario evasivo de ella, no responda. Si ella no te escribe por sí misma en un plazo de 3-4 días para retomar algo concreto, ella decidió cerrar el capítulo. En ese punto, él deberá aceptar que el tercer tomo terminó ahí y archivar la conversación. Bien. No sé si cuánto tiempo más me queda, pero creo que estamos más o menos. Tengo unos minutos más. Cualquier cosa me van diciendo. Ahora bien, hasta acá, el experimento esto concluye más o menos similar a lo que ya están reportando otras investigaciones. Evidentemente tiene sesgo, desde algún lado está respondiendo. Nosotros hicimos otras pruebas más con los análisis estos, después hicimos metaanálisis y demás, hicimos nuevos experimentos con la idea de, bueno, obviamente el que sabe de la teoría psicológica sabe que está respondiendo en un marco.
¿Desde qué marco está respondiendo? De la teoría del apego, lo que es un apego inseguro y evitativo, etcétera, y la combinación que todo el mundo sabe, bla, bla, bla. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un profesional? Si no es lo mismo consultar, hacer una consulta, y fíjense el juego que te propone. Es decir, la respuesta a él, a X, la respuesta más probable o lo que le sugiere, es precisamente lo mismo que estaba en la propia interacción. Entonces, si nosotros queremos modificar algo, es necesariamente ahora. Hay otra cosa. Intentamos crear la pregunta más natural posible para no contaminar la idea y no orientarla a nuestros fines, pero bueno, obviamente tenemos que direccionarla en qué debería ser él. Y siempre la respuesta y el análisis es lo que ella, en función del comportamiento de ella. Y en terapia, todos sabemos que nosotros el primer movimiento que tenemos que hacer es correr a la persona de lo externo y centrarla en su propio eje. Es decir, qué posición asume uno frente a la interacción. No. Es decir, ¿qué pasa? Naturalmente la gente a terapia viene a qué. Esto sucede en terapia, hasta con familiares, amigos y demás, que nos consultan. Che, me pasa esto, esto y esto. Yo siempre suelo decir, porque mis amigos también y colegas, que a veces caemos en la tentación de pensar en la otra persona. Pero el primer corrimiento que hacemos es, no, ¿a vos qué te pasa a vos? Y eso la IA no lo detecta, no cuestiona, es complaciente. O sea, concluimos a través de experimentos en lo que han concluido otros, en que la IA es complaciente, no cuestiona, y en lugar de modificar patrones conductuales, probablemente los termine reforzando. Entonces hay un riesgo en ese uso popular de los chatbots, diferente a los diseños que hoy se están creando de los, por ejemplo, el de Terabot, precisamente en Dartmouth, que es un nuevo estudio en un laboratorio de inteligencia artificial y salud mental, donde se están creando, no es el único, se están creando incluso en América Latina, en varios lugares, se están creando agentes de inteligencia artificial ya especializados y nutridos de teoría psicológica y supervisados por profesionales del campo de la salud mental. Eso es diferente al uso popular. Lo que acabo de mostrar hasta hace un rato es el uso popular que la gente hace la inteligencia artificial. Muy diferente a tener un agente de salud mental creado específicamente para atender cuestiones de salud mental y orientar, pero no ofrecer terapia. O yo no veo un riesgo de reemplazo. Todavía yo no lo veo. Si veo que estas herramientas, estos nuevos dispositivos, agentes de salud mental específicamente entrenados, diseñados para atender demandas específicas de salud mental, pueden ser un potencial con sus limitaciones, nunca van a reemplazar una terapia. Por aparte, nosotros tenemos una oferta de terapias diferentes, de diferentes corrientes. No te funcionó con cognitivo conductual, probá con psicoanálisis, no te funcionó con psicoanálisis, probá con gestáltico. No sé, tenemos opciones. Así como la medicina también tiene sus opciones. Cuando nosotros vamos al... Y lo cual no es malo tener opciones de tratamiento. Mucha gente considera que los diferentes enfoques es perjudicial para la psicología. Yo creo que no, para la psicoterapia, yo creo que no. Así, a ver, ¿a quién no le ha pasado ir a un traumatólogo no convencido con lo que le dijo el traumatólogo? Fue a la segunda consulta con el traumatólogo. ¿Por qué en psicología no podríamos, sería malo o inválido recomendar otro tipo de terapia? No siempre, no toda terapia se ajusta a las personas. Nosotros creemos que tenemos un marco y ese marco lo llevamos a todos lados. No, hay que pensar en el problema y en función del problema ver cómo orientar mejor y qué marco proponer. No te funciona conmigo, probá con otro terapeuta. Bueno, en fin. Quiero decir, se están diseñando ahora varias herramientas, yo no tengo tiempo ahora de mencionarlas, pero para pasar a las conclusiones. Entonces, la inteligencia artificial, esa articulación entre la psicología, la inteligencia artificial y la salud mental, hoy obviamente se están usando los chatbots de terapia, que son esto que te estoy diciendo, diferente al uso popular, que ese es el riesgo, y ahí yo creo que como desafío de la psicología, creo que tenemos que también tratar de estimular un perfil de comunicación social donde todas las cuestiones de consulta o desarrollar un rol profesional donde tratemos de atacar no solo el problema que tenemos con los influencers, que ya tenemos influencers de salud y de salud mental, que además, para colmo, peor, tiene a disposición herramientas de inteligencia artificial que lo hacen más productivo y pueden enviar, están diciendo cualquier cosa en las redes sociales. Yo me he detenido a leer y a ver
algunos que no sé, ni siquiera tienen título ni nada, no sé qué hacen, porque ni siquiera aparece nada de quiénes son, hablando de cuestiones de los narcisistas, del apego evitativo, y englobando y etiquetando cosas, estructuras fijas, cuando sabemos que en la realidad nadie es una etiqueta y que no hay forma precisamente, muchas veces lo que tenemos que hacer también como primer movimiento es desetiquetar a la persona, porque viene muy pensando en que, porque como tiene información disponible y de muy mala calidad, de que responda a un cuadro o a una etiqueta. Entonces muchas veces, no, el tema es, mire, déjeme a mí eso, usted simplemente hable, cuénteme de su problema y empecemos a trabajar. Pero bueno, en fin, hoy sabemos que la inteligencia artificial es un apoyo importante para el diagnóstico y la evaluación, también para personalizar las terapias y los tratamientos. Es una herramienta de apoyo, no es un reemplazo, nos puede servir. Hay gente que puede estar muy insegura con el diagnóstico, bueno, puede ser una herramienta, hay gente que no la necesita también. También para predecir el comportamiento, para detectar señales de peligro o sí, de peligros de temas de salud mental, como el suicidio, hoy se están implementando este tipo de cosas, se están creando, tengo colegas que están desarrollando en Puerto Rico, precisamente están desarrollando un colega para la prevención del suicidio. Obviamente el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada ya venía haciendo trabajo anterior a esta explosión de la inteligencia artificial, y por supuesto todo esto plantea cuestiones éticas y ontológicas fundamentales. Y como dije, y como suelo decir, hay un problema que nosotros tenemos, no solo en psicología, en salud mental, en psiquiatría, en neurociencia, etcétera, sino que ya lo sabemos en el campo de la inteligencia artificial, que las famosas black box, que es las cajas negras. No sabemos cómo procesa la información. Lo que hace, como decía Chomsky, es una combinación de datos y da una respuesta más plausible según esa combinación de millones de datos que tiene a disposición. ¿Cada vez van a ser más precisas? Sí. ¿Tienen precisión? Sí. Ahora, necesariamente el análisis, el diagnóstico y la reglamentación, las orientaciones, como el caso que mostré hace un rato, ¿son lo mejor? No. Entonces, hoy se está tratando de alentar lo que es la IA explicativa, tratar de que sea más transparente de cómo procesan la información, porque no sabemos cómo procesan la información, porque combinan datos preexistentes, lógicamente. Es decir, que la creación, la inventiva es un poco limitada según lo que dijo Chomsky alguna vez. Pero nosotros tenemos montones de cajas negras en psiquiatría, en el diagnóstico psiquiátrico. Como les dije, hoy se está discutiendo la reformulación del DCM. Ya no se va a llamar manual estadístico, sino científico. Va a haber un cambio. El que conoce más o menos la historia de la evolución del cuadro diagnóstico ha ido cambiando. Ha ido cambiando la nomenclatura, han ido apareciendo nuevas, han ido desapareciendo otras, se han ido moviendo y reclasificando. O sea, como dije, la salud mental no es una cuestión estática, es algo que tiene su movimiento. Y o sea que tenemos una caja negra, tenemos todavía que seguir investigando y profundizando en la investigación. Lo mismo que en los tratamientos psicofarmacológicos, tenemos sí, como ciertos principios, pero a veces los fármacos funcionan en una persona y no en otra. Entonces, ¿y por qué no funcionan de todas maneras igual? Bueno, evidentemente pues tenemos todavía cosas que investigar, tenemos caja negra. Lo mismo en neurociencia, lo mismo que en psicoterapia. Hoy sabemos que funciona el modelo de la escucha, de la palabra, hay algo perfecto. Después lo que llama transferencia, esa alianza terapéutica entre paciente y cliente o paciente y terapeuta. Eh, Sabemos que algo de la transferencia se tiene que formular, generar, para poder llegar a lo que Freud llamaba la cura. Es decir, más o menos el abordaje, el tratamiento de esa problemática. Pero la verdad que sabemos muy poco de eso. Los que estudian en psicoterapia y analizan esos fenómenos siguen aportando evidencia para tratar de ver cómo se da ese efecto de cura, de alivio de los padecimientos, para no decir cura en su totalidad, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial, como les dije, tiene tu propia caja negra. Y por eso es que se habla del problema de la explicabilidad, la IA explicativa, que se explique, que sea más transparente de cómo funciona y cómo razonan, cómo dan las respuestas, porque hay una caja negra. Entonces, imagínense, los influencers que hoy tienen a disposición estas inteligencias artificiales se hacen más productivos, con lo cual replican e inunda las redes sociales de información de dudosa calidad. A apoyar la inteligencia artificial
que además tiene su propia caja negra y que se basa en conocimiento humano desarrollado por la psicología, la psiquiatría y el campo de la salud mental, donde nosotros tenemos nuestras propias cajas negras. O sea, fíjense en el dilema que estamos. Entonces, bueno, de ahí, ya para finalizar, dejar espacio a las preguntas y las hay, la caja negra. Teníamos caja negra en psicología, en salud mental e inteligencia artificial. Ahora bien, me puse a pensar y retomar en esta discusión que imaginariamente me planteé, nos planteamos con un equipo de investigación, esta famosa frase de Chomsky. La IA genera algo nuevo, él dice que es un software de plagio, ¿no? Recuerden que había dicho eso. Eh, que no inventa nada nuevo, que es el mayor fraude de la humanidad y la propiedad intelectual, porque copia y elude las responsabilidades de propiedad intelectual. Obras existentes, información existente, datos existentes. Y retomé una vieja frase de Einstein que siempre me gustó mucho con nosotros, y nosotros investigamos estos temas ya en el año 2000. Yo era estudiante todavía de psicología, estos temas de inteligencia artificial, ciencias cognitivas, en un laboratorio de investigaciones en Argentina. Y bueno, recuerdo que investigamos, pues yo me dediqué a otras cosas y ahora volvemos, lógicamente, porque es necesario investigar. Pero esa vieja frase de Freud, perdón, de Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Él decía, el azar no existe, Dios no juega a los dados. ¿Por qué? Creía en un mundo determinístico donde, básicamente, si nosotros conocemos todas las variables dentro de un sistema, podemos calcular los efectos futuros. Es decir, el mundo es determinista para este. Para decirlo en breve, para mucho más complejo la idea. Pero esta idea. Entonces yo me puse a pensar, y también esta discusión con Chomsky, si la inteligencia artificial juega a los dados o no. Sí y no. O sea, tira los dados, pero en realidad es determinista. Porque no crea. Si creemos en la idea de que no crea nada nuevo porque combina datos, es determinista. No sé si siguen mi lógica. Y ahora la conclusión es, el problema de la articulación, para concluir, entre la inteligencia artificial y la salud mental que hoy tenemos, es que la salud mental es algo muy delicado como para jugar a los dados. Y lo que estamos viendo, que el uso popular que se le está dando a los chatbots es precisamente el de hacer consultas. Entonces, es muy riesgoso jugar a los dados, porque la IA todavía, primero hay cosas que estamos investigando, hay cosas que es muy reciente, esto es muy incipiente, va a requerir mayor investigación, hay muchos riesgos, esto la población no lo sabe, por eso yo creo que ahí tenemos un desafío para la psicología de cómo comunicar todo esto a nivel social y prevenir situaciones problemáticas que ya se están dando y ya se han reportado. Entonces, y yo sé que además, porque ya he dado estas charlas, que muchos de los que están acá presentes escuchando seguramente también han hecho lo mismo. No jueguen a los dados, sería mi conclusión, no jueguen a los dados con su salud mental. Yo creo que es muy importante como para dejarlo en manos de una inteligencia artificial. Antes que confiar ciegamente en la inteligencia artificial, primero es necesario testearla, ponerla a prueba. Es lo que estamos haciendo. Tratar de ponerla a prueba, investigarla y ver hasta dónde es una posibilidad, pero también tiene sus limitaciones. Y saber que es una herramienta de apoyo, no de reemplazo de los profesionales del campo de la salud mental o de los psicólogos, psicólogas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quedo abierto a las preguntas si las hay. Así es, muchas gracias por la ponencia. Pasamos, como usted menciona, a las preguntas. Si alguien tiene una duda, una pregunta, por favor, sí, Julián, te escuchamos. Muy buena tarde para todos. Saludos desde Colombia. Mi pregunta para el ponente es, bueno, dice como apoyo. Yo le comento pues más o menos la realidad aquí en algunos trabajos en Colombia. Yo soy psicólogo egresado hace 8 años y desde parte de la salud la atención es cada 20 minutos un consultante. No sé si en otros países pasará algo similar, supongo que sí, pero pues en 20 minutos no alcanza a hacer uno ni el rapport, honestamente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial éticamente desde los diferentes contextos que se mueve un psicólogo, sea en el contexto educativo, en el campo clínico, y de pronto haciendo esa claridad que su merced nos funciona, nunca va a suplir una terapia psicológica, pero tal vez puede ser una herramienta de apoyo en ese proceso? Tal vez se puede convertir, o los matices todavía son muy grises para de pronto
usarla a modo de intervención en algunos casos muy específicos? ¿O cómo sería este uso ético en los diferentes campos de la psicología? Bueno, a ver. Primero, dije que hay dos usos. Uno, el popular, que es el que mostré a través de este experimento y el que había hecho este otro colega, y que más o menos las conclusiones son muy parecidas. Y otra es el diseño de chatbot o agentes ya más especializados y que la propia Organización Mundial de la Salud creó un agente ya hace años, pero la verdad que bastante rudimentaria. Yo experimenté con ella, se llama Florence. De hecho escribí una pequeña reseña sobre la aparición de ese agente de salud, llamado así, Florencia, está en varios idiomas, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, con detrás obviamente una de estas empresas de inteligencia artificial. Eso es diferente porque está diseñado y está basado en conocimiento científico. Ahora, si a mí me preguntara cómo hacer un uso de los chatbots responsable o éticamente, saquemos la palabra ética que puede tener otra profundidad y que la gente en lo social no lo alcanza a dimensionar, no lo dimensiona de esa manera, como lo podemos mencionar en nuestro campo. Un uso responsable, yo diría que no la usa para este tipo de consulta. Hay gente que ya la está utilizando, a mí me han contado amigos incluso que usan, le dan las conversaciones de WhatsApp o de mensaje de texto, se lo pasan al día para ver cómo responderle a los familiares ante determinados conflictos. Yo creo que esto incluso alguno de acá lo hace, de que está aquí presente. Yo diría que no lo hagan. Yo diría que lo pueden pasar muy mal, porque te puede llevar a lugares, el uso popular, es uso popular sin filtros, sin orientación. Te puede llevar a situaciones complejas, muy sesgadas, a reforzar patrones en lugar de cambiarlos, y a situaciones complejas como generar dependencia, tomar malas decisiones o reforzar patrones. Yo diría eso. Ahora, lo otro todavía está en fase de investigación, estamos recién desarrollándolo, hay que testearlo, hay que ponerlo a prueba, hay que experimentar, hay que obtener resultados, evaluar, eso va a llevar tiempo. Yo sé que hay toda una efervescencia, una excitación por la IA, una fascinación, y querer producir cosas inmediatamente, pero ser irresponsable como investigador, como profesional, como académico, eh, apresurar esto y ponerlo a disposición al público abierto. Lamentablemente eso ya está, pero bueno, nosotros tenemos que prevenir, porque ya nos estamos encontrando, ya se han reportado situaciones bastante complejas, problemáticas con este recurso inadecuado. Bueno, no sé si respondí Sí, claro. al colega de Sí, Colombia. sí, sí. Sino que lo digo porque pues los tiempos profesionales hoy en día en el mundo laboral y algunos entornos son altamente demandantes. Y si he sabido de colegas que de pronto le sugiere a sus consultantes, mira, pregúntale esto, haz esto para que te genere unas estrategias de, pregúntale en qué consiste la comunicación asertiva para que te dé unas pautas cómo elaborarla o cómo emplearla en una conversación con tu pareja. Porque, vuelvo y te reitero, muchas veces la atención en salud, un profesional en salud, yo sé que están haciendo mal, pero te reitero, acá son 20 minutos y si te asignan la cita para dentro de un mes y te toca el mismo terapeuta, es que corriste con buena suerte aquí en Colombia, vuelvo y reitero. Y muchos de los profesionales pues tienen ese sentimiento también de frustración porque en 20 minutos tienen que digitar a toda velocidad y prestarle atención a la persona que está al frente. Entonces se están incurriendo muchas veces como en estas prácticas, en este uso que claramente tú nos recomiendas que no, que hasta el momento no se han hecho estudios sobre qué uso se les puede dar en ciertos procesos terapéuticos y cuáles no, y cuáles serían los riesgos. Y gracias porque me respondes a la pregunta para así mismo pues también poder ayudar a estas otras personas, a estos otros colegas que de pronto están incurriendo en estas prácticas por el estrés laboral. Bien, agregaste otra parte que me parece importante. Ahora me comprendí a qué apuntaba la pregunta. Claro, bueno, a ver, hay un empeoramiento. La pregunta es, ¿hay un empeoramiento de la salud mental en general? ¿O siempre la hubo y ahora tiene más visualización? No, siempre, siempre la ha habido. Exacto, sí.
yo coincido en eso. Ahora, lo que pasa es que, por suerte, por eso es una gran responsabilidad para nosotros, como dije al comienzo, nos devolvió esto una jerarquización de la profesión, de las profesiones del campo de la salud mental, la psicología entre ellos. Ahora, lo que vos estás describiendo es una situación mucho más de cuestión de lógica, de asistencia del Estado, de mercado, de otros intereses que entran en juego, y entiendo las limitaciones y la frustración de un profesional que no tiene la posibilidad de atender a una persona como lo haría en una consulta privada. Entiendo que es más un espacio público eso. Entonces, o sea, miren cómo estamos atendiendo la salud mental. A mí lo que me genera más la preocupación de cómo se está atendiendo la salud mental de la población. Y inexorablemente esto va. Y si un profesional desplaza su responsabilidad y coloca, aunque lo hace, yo sé que lo hace con el interés de contribuir, ojo, puede ser iatrogénico, puede ser contraproducente, pero bueno, me parece muy arriesgado eso, que un profesional lo haga. Yo sé que no lo hace con el interés de dañar, pero podría hacerlo. ¿Y quién va a ser responsable? Bueno, yo adhiero más al marco psicoanalítico, ¿sí? Aunque no me cierro ni me caso ni digo que es para todo el mundo. Pero, digamos, si ya hay algo que aprendí de la técnica del psicoanálisis, y creo que atraviesa a casi toda la psicoterapia, es que yo digo, cuando viene a consultar, yo no doy respuesta, hago preguntas. Si alguien viene con un planteamiento, sea amigo o esté en terapia, yo cuestiono, ¿por qué? ¿Y por qué vos estás en esa posición? ¿Y por qué vos tenés ese tipo de vínculo? ¿Y qué tenés que ver vos con todo lo que te pasa? Es decir, ¿por qué? ¿Qué quiero decirte con esto? Porque sí, incluso si yo le digo a una persona lo que tiene que hacer, le sugiero tal cosa, y después le va mal, por ejemplo, ¿me tengo que separar o no me tengo que separar? Yo invertiría la pregunta, digamos. O sea, le devolvería. Bueno, ¿usted por qué llegó a ese planteo? ¿Qué es lo que le pasa que usted llegó a esa pregunta? Porque después, yo le digo, separate. Y luego, ¿quién va a ser el responsable? Yo. Usted me dijo que me separe. Imaginen, en el plano de los familiares, amigos, entonces yo nunca doy una respuesta. Yo siempre, desde el marco de psicoanálisis, preguntar. La otra vez, una, una conocida por redes sociales. Incluso esto es un buen ejemplo también para esto que estamos hablando, pero también para ver la diferencia que hay, lo que es cómo interpreta o cómo responde una IA y un profesional. Me dice, había posteado algo sobre los narcisistas y demás. Me llamó llamativo porque ella nunca publica ese tipo de cosas, entonces le escribo, tené cuidado con lo que publica, porque a veces se publican muchas cosas, bueno, un poco lo mencioné hoy, ¿no? Se publican muchas cosas que no son ciertas, y bueno, uno puede dar un mensaje medio errado, bueno, en fin. Yo sé que la gente utiliza las redes sociales para transmitir algo y mandar un mensaje a alguien en particular, eso lo sabemos todos. Pero bueno, otra gente lo ve y que no tiene nada que ver y dice, bueno, yo como profesional, y el ámbito de la psicología, entonces le escribo, y entonces me empieza a contar toda la historia. Dice, no, porque yo tengo una amiga que está saliendo con un narcisista, que esto. Ah, bien, pero ¿sos psicólogo? No. Bueno, ya hay una etiqueta ahí. Puede ser que sea real o no, no sé cómo llegó a esa conclusión. Dice, no, porque a mí también me pasó, yo tuve 2 relaciones con narcisistas y demás, y me manda un audio para colmo. Con lo cual, para mí es mucho mejor, son nosotros los psicólogos, porque podemos escuchar, no leemos el texto. Y en un momento, fíjese lo que dice. Dice, bueno, por suerte yo ya lo superé, yo tuve 2 relaciones con narcisistas, qué sé yo, por suerte yo ya lo superé, ya sé por qué los atraigo. Yo cuando escucho eso, a mí me hace ruido. Obviamente tengo un oído entrenado, como la mayoría de ustedes, se están entrenando para escuchar. ¿Por qué los atraigo? Si yo estuviera en una sesión terapéutica, le diría, perdón, ¿cómo dijo? ¿Por qué los atrae? ¿O por qué le atraen? Porque, dicho como lo dijo, ¿por qué los atraigo? Está colocado afuera y no en ella. Ella, o sea, que los narcisistas la buscan a ella. ¿Se entiende? Ok. Yo le invierto, le digo, no, ¿por qué usted la atrae? Porque si usted ya reconoce que tuvo 2 relaciones con supuestamente 2 narcisistas, evidentemente no es que la vienen a buscar, usted es parte de eso. ¿Se entiende? Bueno, eso, una IA, no sé si es capaz
porque, como dije, es determinística. Y acá la salud mental no es tan determinística, ¿no? Los seres humanos no somos tan determinísticos. Escuchar eso, que es un lapsus, o por lo menos nos permite a nosotros introducir algo para hacer ese corrimiento de objeto a sujeto. Porque como está, ella está en una posición de objeto ahí. Ojo, yo estoy analizando un caso que ni siquiera es un caso, sino simplemente un comentario a través de redes sociales y demás. Pero es un buen ejemplo de cómo se trabaja y de cómo y cuál es la diferencia entre un terapeuta clínico y una IA. Ella no sé si va a ser capaz de escuchar eso, porque para mí hay y es una palabrita, cambiar los por el me atrae, para ver cómo se cuestiona ella esa ligación o esa fijación o esa atracción por el narcisista, porque claramente no está afuera, está en uno. Bueno, en fin, espero haber Ok, sido me queda gráfico. claro. Mil gracias. Y claro, hay que tener en cuenta las implicaciones y la responsabilidad que recae sobre el profesional a de pronto recomendar a una persona independientemente del contexto que acuda a esta herramienta sin una supervisión. Mil gracias. Ok, muchas gracias, Julián, por tu participación. Invitamos también a otros más si tienen alguna pregunta, duda por el chat o pueden abrir sus audios para hacer la pregunta, que estamos a la expectativa de poder responder. También el magíster Miguel Gallegos va a responder. ¿Sí? Bueno, hablando un poquito de lo que ha mencionado usted y la responsabilidad que se tiene por no tener cuestiones también legales, ¿no? En muchos países hay estas que recién se están implementando las cuestiones legales para limitar, digamos, algunos tipos de usos de la IA en cuestiones de que sabemos que ha causado también eh, aconsejar sobre ciertos temas, ¿no? Motivos que han causado hasta suicidios, ¿no? Que se ven estadísticas, ¿no? ¿Cómo poder, de alguna manera, usted planteó que tenemos como un reto, ¿no? Para poder, de alguna manera, implementar esto a la población y asimismo brindar información para que ellos, de alguna manera, lo puedan usar de manera responsable, pero que a la vez sabemos que como se facilita de alguna manera las tareas, esto se vuelve tipo adictivo, pues, ¿no? Es como una adicción que se va volviendo, porque a la par, ¿dónde se pone el límite, no? De plantear eso de la adicción a los beneficios que te da la IA, ¿no? Sí, bueno, varias cosas se me ocurren responder. En primer lugar, esto ya lo recomendé cuando estuve en primero del 2024, dije, bueno, no es hora de que los gobiernos, ya la IA ya había explotado, generen sus propios departamentos de inteligencia artificial, los estados, no sé si es en el Ministerio de Salud, de Educación, en algún lugar. Ya algunos lo han generado. Pero ahora también pienso que los colegios profesionales, fundamentalmente, tienen que tener sus departamentos de inteligencia artificial, tienen que tener sus guías, sus orientaciones para los profesionales, ya se están elaborando, no es que no, así como las universidades, incluso en el uso responsable de la inteligencia artificial, tanto para docentes como para estudiantes, porque lo usan ambos, usamos todos. Eso por un lado, desde el plano profesional, yo creo que los colegios deben crear sus propios comités, una comisión, un departamento, un área, donde específicamente estén especialistas, gente que esté formada. Nosotros acabo de crear un programa de inteligencia artificial y salud mental con 8 asignaturas. Trabajo además, soy director de la Universidad, del posgrado en psicología de la Universidad Continental en Perú. En breve va a salir este programa de especialización en inteligencia artificial y salud mental con 8 asignaturas. Yo voy a ser docente también y voy a hablar de estas casos, lógicamente. Y que creo que es uno de los primeros programas que hay sobre este tema. Hay cursos, cosas muy específicas, pero este es un programa mucho más enfocado, ¿no? Y más con especialistas, con gente que incluso está desarrollando chatbots especializados, ¿no? Y lo otro, claro, la tentación la tenemos todos, hasta incluso los profesionales, hasta incluso los estudiantes. Me pasa mucho, yo que docente de posgrado, incluso de doctorado, tuve que reprobar el 50% porque habían resuelto los exámenes, bueno, exámenes, trabajo con inteligencia artificial. Esto esto nos devuelve a nosotros, como docentes también, como docencia,
fundamentalmente en posgrado, pero también en pregrado, eh, de tener que cambiar nuestra lógica de evaluación, sinceramente nos hace repensar. Igual la transmisión está, pero después es un gran problema que tenemos que repensar. Y desde luego, desde el plano de lo que vos preguntás, que me parece acertado, como también el punto que trae Julián, que es importantísimo, es claro, la tentación está que esto en 5 minutos, en un minuto, tenés la respuesta. Y sabemos que la terapia es un proceso y que es cuestionarse. ¿Quién quiere cuestionarse? ¿A quién le gusta ser cuestionado o cuestionarse a sí mismo? Entonces, claramente ahí tenemos que fortalecer un rol de la disciplina, de la profesión, también de comunicador social, de cómo comunicar esto, de cómo enviar un mensaje. No tenemos desarrollado ese perfil, claro, porque estas cosas son nuevas. Los influencers es algo que tenemos que combatir. ¿Cómo? Desde un departamento de comunicación social que tengan los colegios profesionales, las universidades, los centros de investigación especializados. Hay que combatirlo. Pero ¿cómo lo vamos a combatir si no tenemos un profesional formado? Necesitamos capacitarlo. Y bueno, y en respecto a esto que decía, que mencionaba en relación a la inmediatez, hoy todo es inmediato, ya lo sabemos. Todo el mundo quiere respuesta ya. Y bueno, un proceso de terapia, de psicoterapia, precisamente es un proceso, no es mágico. Lleva tiempo, incluso no hay garantías ni resultados de antemano. Todo dependerá del trabajo que quieran hacer las personas. Bueno, tenemos que insistir con ese mensaje, porque claramente vamos a caer en la tentación de tener todo ya. Y no sé si eso va a ser lo mejor, porque no hay nada. Imagínense que las cuestiones, los patrones, que las IA son buenas detectándolo, ya sea de interacción o de diferentes cuestiones. Pero modificarla no es algo que se va a modificar porque la entidad cambia, porque ya seguramente te lo dijeron 1000 veces. Pero como no está en un dispositivo de transferencia, en un marco clínico, en un cuadro, en un marco analítico, y la persona no tiene el interés de hacer ese trabajo, bueno, esto hay que comunicarlo. La diferencia que hay entre un profesional y una IA implica precisamente un proceso. Muchas veces me imagino esta pregunta, bueno, Miguel, vos que la tenés tan clara, suponiendo que yo la tengo clara, que no, también estamos investigando. ¿Por qué no te convertí en influencer y en un comunicador social? Sería un fracaso. ¿Por qué? Porque yo no doy respuesta, hago preguntas. Es mejor un influencer que te da respuesta. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Un dilema? No, no es un dilema, tenemos que empezar a comunicar esto. Entonces, me parece que hay un espacio de desarrollo interesante para la psicología porque es un desafío que tenemos que afrontar, ¿no? Sí, bueno, más de lo mismo, un poquito en el chat nos preguntan, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser caer en la dependencia de la IA como búsqueda de reemplazar a un terapeuta? Eso, como concluí, si ustedes quieren jugar con su salud mental, jueguen, pero sépanlo, están jugando los dados. Si ustedes quieren dejar su salud mental en manos del azar, eso tenemos que ver ese mensaje a la sociedad. Ojo. Y lo mismo que en cuestiones de salud general, de nutrición, que la gente lo utiliza, que armame el plan de gimnasia y nutricional. No. Aparte, se está hablando del trasdiagnóstico. Es decir, se está trascendiendo la idea de las etiquetas fijas. Nadie es tan una etiqueta, nadie está en un cuadro tan definido. Entonces, si hay algo que también el psicoanálisis aportó ya desde Freud, es precisamente la singularidad. El caso, el caso, caso singular, caso por caso, no es que una globalidad. Entonces la gente viene con una idea más o menos porque tiene información, tranquilícenlo ahí, díganle, vamos a trabajarlo, después vemos que usted tiene. Trabaje, empiece a trabajar, antes que etiquetarse, ¿no? Ok, creo que con ello entonces culminamos la ronda de preguntas y agradecerle a usted nuevamente por la ponencia y por su tiempo, por aceptar la invitación del CAP
y ser parte de estas ponencias, de este último día de ponencias. Le agradecemos, le estará llegando una constancia de participación a su correo y nuevamente palmas virtuales para el docente que ha realizado la ponencia y nos ha brindado la información precisa sobre algo tan vigente que que es la IA, ¿verdad? Entonces, agradecemos su participación nuevamente y damos por concluida esta ponencia. Muchas gracias. Un saludo para todos, feliz día, Hasta luego. sincronía en Perú, a todos, gracias Patricia, Cristian, Yamila, a Manuel, gran amigo, gracias por la invitación, un saludo para todos y todas. Hasta la próxima. Desde acá de Perú, feliz Día del Psicólogo para usted también. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, psicólogo. Continuando con las ponencias y solo pedirles que se queden para el siguiente tema, que va a ser la importancia de los procesos de aprendizaje en DBT. Entonces, con ello, a las 4 de la tarde estaremos retornando y nos esperan acá. Retornamos a las 4 de la tarde. Nos vemos, chicos. Síganos en redes sociales. Estamos en TikTok, Facebook, YouTube. Nos pueden encontrar, todas estas grabaciones también están ahí colgadas, y si no han tenido la oportunidad de poder escuchar de largo y corrido los 3 días, pues ahí van a tener ampliamente la información colgada cuando ustedes gusten, ¿ok? Nos vemos entonces hasta las 4. Cuídense, chicos.